dos, uno. Felipe Torres Borja, abogado, profesor universitario, juez de la niñez y la familia, conversa con nosotros entre tintos y papeles. Gracias, Felipe, por recibir y por aceptar esta invitación. Estamos viviendo nosotros un momento doloroso en el país, una migración masiva. Se dice que aproximadamente 300.000 personas han abandonado el país, familias enteras, incluso con niños menores de edad. ¿Cuál es la visión del juez de familia frente a este éxodo que marca muchísimas vidas, Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Hemos escuchado en los últimos años sobre la famosa selva del Darién, región selvática y pantanosa que se encuentra ubicada entre la frontera de Colombia y Panamá. Se dice que es el tapón que interrumpe la carretera más larga del mundo, que es la ruta panamericana. Y hago ese precedente porque en los noticieros en forma permanente escuchamos cómo las personas de Latinoamérica migran y personas de Asia, de Europa, utilizando espacios de Latinoamérica, migran por este lugar. Hay que considerar que los niños, niñas y adolescentes se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria, así lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República. Y en este caso, en el tema de migración, debemos considerar que están en una doble vulnerabilidad. Correcto. Sí, y la norma dispone que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Decía esto, ¿por qué? Porque un niño, una niña y un adolescente está en dos espacios de vulnerabilidad. Primero, por esa edad, y segundo, porque está buscando migrar, considerando que la migración es el desplazamiento del lugar de origen, de la ciudad, del hábitat que uno tiene, hacia otro lugar, buscando mejores condiciones sociales, económicas, educacionales, etcétera, etcétera. Con este precedente, pienso yo que lastimosamente se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sin antes hacer una reflexión también al respecto. La misma Constitución de la República garantiza el derecho al libre tránsito. Pero este libre tránsito, ¿no es cierto?, se lo debe considerar desde otro punto de vista. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, comienzan a crearse cambios afectivos, cambios emocionales, cambios educacionales, ¿cierto? Crean espacios traumáticos en los niños, niñas y adolescentes, justamente porque salen de su núcleo, de su espacio, de su hábitat, del espacio en donde tienen sus raíces, a lugares que se entiende van a ser mejores. Bien. Frente a ello, yo pienso que hay una vulneración de derechos, ¿sí?, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque estas migraciones no son programadas, no son planificadas, y todo aquello que sea, ¿no es cierto?, diferente al desarrollo normal de un niño, de una niña y adolescente, le cambia por completo su espacio como ser humano. Bien, tú has dicho, Felipe, con toda claridad, que estos niños, resultado joven de adolescentes que quedan solos o migran con sus padres o migran solos encargándose los coyotes de esto, constituyen un estado o constituyen un medio o la ley les conceptúa como doble vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Porque es importante que las personas se ilustre. Y yo entiendo como abogado, pero por favor, en forma sencilla, la doble vulnerabilidad. Por favor, Felipe. Perfecto. Los niños, niñas y adolescentes, sí, la normativa y la legislación, no solo nacional, sino internacional, garantiza el principio de interés superior del niño. Este principio está plasmado en el artículo 44 de la Constitución de la Correcto. República, artículo 3 de la Declaración de Derechos del Niño, Bien. y se lo define en el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. Ese principio establece que o está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y Perfecto. dispone que tienen un tratamiento especial.
Esto quiere decir prácticamente que es una filosofía de vida diferente, perdón, una concepción, una filosofía, ¿no es cierto? Una doctrina de protección integral. En ese contexto, sí, este grupo de la población debe ser de atención prioritaria en los ámbitos de la educación, de la salud, ¿sí? Del deporte, de todo lo que implica el desarrollo de un niño. Frente a ellos digo, ese es un espacio que los padres deben preocuparse, por un lado. Al estar fuera al estar dentro de los 0 a los 18 años, están, ¿no es cierto?, son considerados niños y adolescentes, por un lado. Por lo tanto, digo, se debe crear espacios y políticas que permitan que ese espacio de la población, ¿cierto?, acceda a todos los derechos que tienen. Es el primer espacio. El segundo espacio, sí, en el tema que estamos tratando, al migrar a otro lugar, se vulnera sus derechos. ¿Por qué? Porque ya no van a tener esa misma facilidad que tienen en su hábitat o en ese espacio en donde se desarrollen, hablemos en nuestro país. La doble vulnerabilidad quiere decir, ¿no es cierto?, que si bien no hay un tratamiento especial para ellos, para este segmento de la población, sí, que es ya el primer espacio. En el segundo, al vulnerarse, hay una doble vulnerabilidad, quiere decir que justamente tienen que migrar para buscar otro espacio en el que se les permita acceder a esos espacios que necesariamente el Estado, la sociedad y la familia les debe brindar. ¿Cuáles son? Una educación de calidad, ¿cierto? Una educación que les permita, ¿cierto?, desarrollarse como sujetos activos para la colectividad, que desarrollen un pensamiento autónomo, crítico, creativo, que les permita ser personas de bien para ellos, para la familia y para la sociedad, que accedan al tema, al espacio de la salud, esto es a medicina, a vacunas, que les brinde desarrollarse sanamente, que les permita acceder al espacio cultural, que les permita acceder a los espacios deportivos, a los espacios recreacionales. Entonces, frente a ese tema, al migrar, fíjese usted todos los problemas que se van creando o que hemos escuchado permanentemente en las noticias, el rato que a los niños prácticamente en la frontera ya, o cuando les cogen o les detienen o les aíslan, y les llevan a espacios que prácticamente les limitan su libertad. Esa es una flagrante violentación a los derechos de los niños. Entonces, en base a este principio, ¿no es cierto?, lo natural, lo más razonable sería que ellos accedan en el país de origen a todos los derechos que tenemos todas las personas, Bueno, considerando que pero esto no significa una quimera, que accedan a todos los derechos y los padres migran porque no hay fuentes de trabajo, la pobreza crece, la desocupación se multiplica, los impuestos también suben. Entonces el padre desesperado para buscar la tranquilidad de su familia migra, se rompe la familia, quedan con los abuelos, tanto así que hay varias formas de familia. Pero esto no puede solucionar el Estado, debería solucionar el Estado, pero no hay forma. sí, yo creo que se debe crear políticas públicas. Siempre considero este espacio muy importante y para eso el Estado debe trabajar, pues, ¿no es cierto?, a través de las diferentes secretarías o ministerios. Entre ellas, vea, el tema, si hablamos de que están en una doble vulnerabilidad, ¿no es cierto?, porque prácticamente migran, porque sus padres tienen que migrar para buscar mejores días para sus hijos, ¿no es cierto? Ya que si no hay una política que permita desarrollar fuentes de trabajo para los padres o en su defecto incentivos que les permita crear estos nuevos modalidades de trabajo que hemos escuchado a partir de la pandemia, ¿no es cierto? Que son espacios de trabajo que motivan independientemente, ¿no es cierto? Si yo tengo un espacio, tengo un arte en el espacio culinario, a crear, a desarrollar ese espacio, o sea, que tengan apoyo del gobierno a través de incentivos, ¿no es cierto?, que permitan que sus padres desarrollen un trabajo y que eso sea la fuente
de ingreso para que a la vez de ellos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades parentales. Este rato vemos como usted mismo dice, como 300.000 personas migran. Entonces, si el Estado no crea políticas de incentivar y motivar los espacios laborales, de crear fuentes de trabajo, de crear políticas que les permita que los hijos de alguna forma, ¿no es cierto?, accedan en forma permanente a la educación, a la salud, que es sumamente importante, dos de los derechos más importantes. ¿Qué podemos Correcto. esperar de un niño? ¿Qué futuro vamos a esperar si no se desarrollan estas políticas por parte de cada gobierno de turno, indistinto el gobierno que esté de turno? Correcto. Ahora, Felipe, dentro de las investigaciones que se realizan para favorecer, entre comillas, en las políticas estatales, especialmente de los países que son sede de los migrantes, se dice que los niños tienen una situación increíblemente difícil psicológicamente hablando, que las consecuencias de la migración de infantes va desde el miedo a quedarse sin padres, de morirse en el camino, la hipervigilancia de ciertos sectores, bueno, en fin. Entonces el niño así llegue a su entorno, así llegue donde el padre en los Estados Unidos. El entorno es totalmente diferente. Esto causa una vulneración de derechos a los niños que debería tomar ¿quién? El Estado ecuatoriano, el Estado norteamericano o la Comisión Interamericana de Derechos. Yo creo que todos los entes tienen que, en base a este principio de interés superior del niño, que es toda una doctrina de protección integral, ¿no es cierto?, crear los espacios para la protección integral. La migración, sea de los padres con los hijos, o sea, solo de los hijos, ya crea es un estrés tóxico para una persona. ¿Por qué razón? Porque yo ya empiezo a, 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 a dudar, ¿no es cierto?, cuando migro. O sea, primero tengo en mi mente una aspiración de que van a ser días mejores, pero justamente todos estos días mejores, si usted se pone a conversar con migrantes, ¿no es cierto?, todos le dicen, haga cualquier cosa, pero no migre o no venga con todo este grupo de coyoteros y todo, porque y es un estrés, es un espacio tóxico, es un espacio que afecta a la psiquis, la parte física, la parte afectiva, la parte emocional de adultos. Si eso, eso pasa en adultos, no digamos en niños, niñas, adolescentes que están en un proceso de desarrollo. Entonces, eso ya vulnera. Y para mí, el Estado debe crear políticas en ese espacio. El Estado ecuatoriano, el Estado de los Estados Unidos, que es el país a donde migran, y el Comité de Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes en forma internacional. ¿Por qué? Porque no solo porque están en nuestro país es obligación del Estado. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son, ¿no Viajan es con cierto?, ellos. consustanciales, perfecto, Ujú. viajan con ellos, son consustanciales, son innatos, son inherentes a ese espacio, ¿no es cierto?, que tienen ellos por su edad, entre 0 a 12 años. Entonces es innato, por lo tanto, si es una vulneración que se da en nuestro país y se sigue desarrollando en el país en el que migren, debe ser este país también, ¿cierto?, quien debe crear políticas de protección a los niños, niñas, adolescentes. Yo cuando veo ahí hago una reflexión, Marco, cuando veo en las noticias a los niños que les cogen ya en la frontera en los Estados Unidos y les llevan prácticamente a jaulas, digo así, porque veo que utilizan, ¿no es cierto?, estas mallas, digo, es increíblemente, golpea mi espacio interior porque desde ya veo que esos niños, primero, sí, están limitados en el derecho más grande que tenemos las personas, que es la libertad. Ya. Segundo, se puede maquillar en el sentido de decir, ¿no es cierto?, el gobierno de los Estados Unidos les mantiene allí hasta buscar ciertos espacios, pero ya eso violenta sus derechos. Ya no se hace efectivo ese mismo principio de interés superior que dice la Constitución y que dice la Declaración de Derechos del Niño, Ujú. artículo 3. Entonces, vea usted, entonces son los dos estados, ¿cierto?, quienes deben crear estas políticas de protección. O sea, el Estado debe ser un Estado proteccionista en este segmento de la población, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, y a la vez en los Estados Unidos, sí, también tiene que actuar de la misma forma. Sí, en los Estados Unidos de cinco estados, perdón,
que se les denomina catedral. Quiero decir, llegan a ciertos sitios que están cuidados por los americanos, por el sistema americano, y les dan cobertura, comida, en fin, cierto plazo hasta que se adopte. Porque el ecuatoriano no migra a estos sitios y prefiere migrar a estados o condados que no tienen ningún tipo de protección a los menores. Incluso conozco a ciencia cierta que hay condados que niegan la utilización de la medicina, sabiendo que este también es un derecho fundamental de la humanidad. Claro que sí. El tema del interés superior del niño, ¿no es cierto? Se lo debe analizar desde esa filosofía que digo yo, ¿no es cierto? Esa forma de vida que se debe brindar a este espacio, a este segmento de la población. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de un grupo vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque prácticamente no ha desarrollado o no es emocionalmente, físicamente, afectivamente, ¿no es cierto?, como un adulto, todos esos espacios, por lo tanto, es fácilmente, moldeable, es manejable. Entonces, si no existen políticas claras respecto, ¿no es cierto?, a dos temas fundamentales que creo yo. Yo creo, estoy convencido de que hay dos temas fundamentales. Entre ellos, el primero es el tema de la educación. Sin educación, un pueblo no es libre y sin educación, ¿no es cierto?, el crecimiento de la población no va a salir adelante. Pero no solo digo este concepto lírico de decir, ¿no es cierto?, que sean buenos para la sociedad y la patria, porque se puede escuchar filosóficamente bien, Claro. sino yo sí creo que la educación sí permite crear sujetos, ¿no es cierto?, críticos, sujetos independientes, sujetos autónomos, que razonen y se den cuenta, digo, de por qué se debe actuar de tal o cual manera. No solo Bien. porque, sí, porque la gente hace o porque la gente dice o porque mis papás me dicen, sino porque a través de la razón y la argumentación tengo que hacer esto sobre las bases del respeto, la tolerancia y la verdad frente a toda la colectividad. Bien, ahora, existen políticas de la UNICEF a nivel mundial que se dice que deben darse protección a los niños cuando migran, especialmente solos, para reunirse con sus padres. Y el señor Biden va a publicar el día de mañana un estatus migratorio diferente con el afán de integración de la familia. Eso significa entonces que la migración va a crecer en virtud de que existen padres, sean ilegales allá en los Estados Unidos, y van a pedir a sus hijos o irse por la trocha, como dijiste tú, por la selva del Sahara. Sí, escuché esta noticia justamente, yo creo que es de un espacio que plantea el presidente Biden, ¿no es cierto?, candidato a la vez, sí, justamente para crear o trabajar en ese segmento de la población que es el migrante en los Estados Unidos, que es uno de los más fuertes, la migración de los latinoamericanos. Pero sin embargo, yo creo que, oiga, indistinto de que sea Biden o de que sea cualquier candidato, digo, el hecho de que ya haya preocupación frente a este segmento de la población, de alguna manera se permite considerar de que hay preocupación, ¿no es cierto?, para buscar mejores días. Escuché ayer en las noticias esta nota de prensa que usted comenta y que a mí me parece muy razonable, muy inteligente por parte de este candidato, ¿no es cierto?, que ya denota preocupación de alguna forma por este segmento de la población. Ahora, por otro lado, digo, acordémonos que existen en cambio otras tesis, otros planteamientos de otros candidatos que supuestamente, ¿no es cierto?, son más radicales frente a este tema de la migración. Acordemos que incluso en los Estados Unidos hay leyes que plantean que así sean nacidos en los Estados Unidos, hijos de migrantes, no tienen derechos. Fíjese usted la vulneración radical o que se da frente a los niños, a las niñas y adolescentes. Pero sin embargo, sí, toda política de donde provenga en forma democrática que proteja este segmento de la población, es bienvenida en cualquier Correcto. lugar que se Bien, dé. ahora, no quiero ser duro, pero los padres que mandan a los menores de edad con acompañantes, con los coyotes, con los pasadores, como se llaman, se topan con varias realidades. Primero, la salida del país, si es que viaja por alguna compañía, en fin, que la autorización que tiene que dar el juez. Después, la responsabilidad que el padre tiene al haber mandado a su hijo sin vigilancia y sin las preocupaciones.
que los padres que migran y que piden a sus hijos están cometiendo doble infracción, sacar fraudulentamente a los menores y, a más de eso, pues cometer un delito, entre comillas, de introducción a un país en forma ilícita. A ver, yo creo que vivimos en un Estado constitucional de derechos, artículo 1 de la Carta de Montecristi, y en ese artículo tenemos eh, ciertos espacios como el derecho de libertad. En el capítulo 6 de la Constitución establece, ¿no es cierto?, que el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regula de acuerdo a la ley. Hay una norma constitucional que permite que las personas transitemos o viajemos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, frente a su pregunta, debemos considerar que los padres, ¿no es cierto?, mantienen la patria potestad. Y esa patria potestad se la considera o define, ¿no es cierto?, como todo ese conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres frente a sus hijos no emancipados respecto a la educación, al cuidado, al desarrollo, a la defensa de sus derechos, ¿sí? Frente a ello, digo, los padres toman estas medidas frente, o ¿por qué toman? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, viéndose aquí aprisionados, ¿sí?, por esa falta del Estado de brindar espacios de trabajo y todo, buscan el camino para que a lo mejor sus hijos eh, lleguen a acceder a esos derechos que no tienen acá. Sin embargo, digo, yo pienso que el ponerle ya a un hijo en riesgo o ponerle en un estado de vulnerabilidad, de alguna manera permite violentar, se permite considerar como una violentación de derechos. Pero sin embargo, vea usted, digo, hay que hacer, ¿no es cierto?, una reflexión a este tema. Si la Constitución le permite migrar y ese padre, sí, mantiene la patria potestad, considerada, ¿no es cierto?, como la facultad legal que tengo para buscar, ¿no es cierto?, que mi hijo se desarrolle de una forma más libre, más sana, ¿sí? En otro país, digo, me hago yo mismo me cuestiono. Eso no violentatorio de un derecho. Eso hay que analizar con mucho más profundidad. Porque ¿qué hago yo aquí como padre? Pero Sí, la patria potestad no se vuelve abusiva en algún momento en autorizar que salga un niño con coyotes o con familiares. A ciencia cierta no se sabe el destino. No es una vulneración de los padres en el sentido de que están mandando a un hijo en qué condiciones llegará, no llegará. claro que sí, verá. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones. Partamos de eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo, existen reglas, ¿cierto?, para considerar la limitación, la suspensión y la privación de la patria potestad. Correcto. Dentro de la limitación no tenemos el espacio. Dentro de la suspensión, o sea, de las causales de suspensión, ¿no es cierto?, no se le puede considerar que maltrato, que no es, ¿no es cierto?, o ausencia injustificada, que no es. O sea, dentro de las 6 causales. Dentro de la privación, que asimismo se establecen 7 causales, no se establece cuál podría ser el incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria potestad, que es el más cercano a esta reflexión que usted está haciendo. Pero no hay violentación, digo, de derechos, puesto que más bien la intención de este padre, de esta madre, ¿no es cierto?, que se ven encausados o presionados a buscar que sus hijos migren, es más bien para darles unos mejores días. Pero eso, ¿no es cierto?, a lo mejor se podrá conseguir cuando estos niños, estos niños y adolescentes lleguen al lugar de destino. Pero aquí, si vamos desde el punto de vista de la patria potestad, yo no le encuentro, sí, que hay violentación de Y derechos. en el Pero supuesto sí, caso, y en el supuesto caso de que el niño en el transporte fallezca, ¿cuál es el responsable? bueno, ese es un tema, justamente por eso yo les decía hace un rato, sí, es un tema de análisis profundo. Sí, si yo como padre, ¿no es cierto?, ya le estoy poniendo en un estado de peligro, es una actuación ya negligente. Sí, es muy bien su razonamiento. Es un espacio de negligencia. Pero tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que la migración no se da por un espacio negativo. O sea, la intención no es negativa por parte de ese padre y esa madre, sino más bien esa intención es positiva, es buscar, como decimos normalmente o comúnmente, mejores días para mi hijo. Si aquí yo no tengo acceso, vea usted,
¿no es cierto? Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral, prevención, atención de medicina, no tengo acceso a ropa apropiada, no tengo acceso a educación, a recreación. Y veo que en los Estados Unidos, en el espacio más simple, hablemos así, ¿no? En el tema de desarrollo, sí, tengo acceso a casa, a educación, a alimentación. Digo, ese es un tema que hay que considerar y analizarlo. Digo, para ello, para mí, digo, el Estado debe proyectarse, el gobierno que esté de turno, ¿no es cierto?, crear fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, motivar a todas estas personas que son innovadores en el tema del comercio, de los alimentos, el tema turístico, ¿no es cierto? Hacia allá deben encaminarse las políticas públicas para que de alguna manera estos padres sí vuelvan a creer en nuestros gobiernos y permitan de alguna manera, sí, que reflexionen y no les pongan a sus hijos en este peligro, porque es un Correcto. peligro inminente. Ahora, Felipe, se presenta una nueva temática en el derecho, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque he defendido algunas acciones. El padre o la madre que son divorciados logran llevar al menor de visita, entre comillas, con el consentimiento del padre o de la madre. Llega el niño allá para 15 días con el permiso, pero el padre o la madre no le da la posibilidad de regresar al menor. Esta es una franca violación a la paternidad, en fin, pero los Estados Unidos tienen una política, hay que tramitar para que la madre o el padre garanticen el buen vivir del niño, y además de eso, en un tiempo perentorio, puede el padre visitarle y ponerse de acuerdo, Felipe. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, hay que considerar, digo, para que un niño salga del país requiere la autorización del padre y la madre, justamente por esa patria potestad, ¿no es cierto? Pero en el ejemplo que usted da, dice el padre o la madre dio la autorización para que el hijo migre. Pero sin embargo, digo, al tener los dos la patria potestad, los dos son corresponsables y al haber autorizado el uno, el que viaje el hijo, niño, niña, adolescente, ¿no es cierto? De alguna manera estuvo aceptando, ¿sí?, que esta persona, que este niño, niña y adolescente migre pues a otro lugar. Sin embargo, digo, hay que considerar, ¿no es cierto?, para responderle a esta pregunta, lo siguiente: acordémonos que existe un principio de corresponsabilidad Correcto. parental. Sí, Ujú. y ese principio de corresponsabilidad parental que se encuentra consagrado en el artículo 100 del Código de la Niñez y Adolescencia quiere decir, ¿no es cierto?, que el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección, en el mantenimiento del hogar, en el cuidado, ahí está, en el cuidado, crianza y educación y desarrollo integral de sus hijos. Vea usted, si los dos se ponen de acuerdo, justamente porque están motivados a que sus hijos migren, ¿no es cierto?, y de alguna manera ahí ya se presenta un inconveniente, un problema con ese niño, niña y adolescente, los dos son corresponsables. Correcto. Por otro lado, les recuerdo a usted, ¿no es cierto?, que yo siempre hago esta reflexión, digo, los padres tienen obligaciones naturales, y estas obligaciones naturales no deben estar plasmadas en la ley, porque es ya parte, ¿no es cierto?, de esa relación parento-filial. Pero Claro. sin embargo existen obligaciones como aquellas que dicen, ¿no es cierto?, los padres deben proveer a sus hijos, ¿no es cierto?, de lo necesario para satisfacer los requerimientos materiales, psicológicos, afectivos, deben velar por la educación, deben inculcar valores, deben motivar a los principios y valores. Pero si los padres, digo, de alguna forma no cumplen con sus obligaciones, ya es una violentación de derechos como Bien. padres frente a sus hijos. Bien, la pregunta un poco más de fondo para terminar la programación. La madre o el padre se queda con el niño en los Estados Unidos o en cualquier país. Los jueces ecuatorianos, ¿qué tienen que hacer? Los jueces de la familia, ¿qué tienen que hacer? Porque el padre o la madre que fueron arrebatados del cuidado del niño no puede quedarse así desprotegido, porque está el derecho fundamental del niño en primer lugar, y el otro, la situación de que es padre la paternidad. En fin, ¿qué deben hacer los jueces? De exhortar tal vez a las autoridades americanas a que busquen una solución enviando al niño o permitiendo que el padre o madre viaje. Hay una figura jurídica que se llama la recuperación internacional, pero siempre y cuando, digo, se haya violentado, ¿no es cierto?, los derechos
de ese niño, también, ¿no es cierto?, de los derechos de padres. Y por alguna razón, yo le digo al padre, oye, ¿sabes qué? Le voy a llevar a nuestro niño a la Florida, sí, pero no te preocupes, regresamos. Ok. Ya se violenta el derecho, ¿no es cierto?, el derecho de ese padre a mantener las relaciones afectivas permanentes y regulares con ese hijo, ¿sí? Y por otro lado, digo, la madre, ¿no es cierto?, le engañó a ese padre para, ¿no es cierto?, justamente permitirle que migre, pero ya hay una violentación. Entonces, obviamente, hay un tratado, hay un convenio que suscriben ciertos países, que es el convenio de la Haya, en el cual se establece, ¿no es cierto?, una normativa para la recuperación internacional de niños, niñas y adolescentes. Incluso, fíjese usted, en atención a ese principio de interés superior del niño, que se canaliza por medio del Interpol y de la forma más eficiente e inmediata, cuando se violentan los derechos o cuando ese niño, esa niña o adolescente ha sido llevado de un lugar a otro sin el consentimiento o bajo el engaño, ¿sí?, del padre, de la madre, ¿sí?, a otro país. Entonces hay un camino a tratar. E incluso fíjese usted que esto ya existe un organismo por cada país encargado de trabajar para la recuperación internacional de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué razón? Nosotros los jueces, más bien lo que canalizamos es ya cuando una vez que se canaliza vía institución de cada país, sí, nos hace conocer esta institución, sí, en un principio era el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, en el caso nuestro, luego fue el Ministerio de Derechos Humanos, ¿cierto? Ellos ya canalizan y ahí sí asumen una posición de protección, ¿no es cierto?, haciéndose presentes ellos ante un juez de la niñez para que el juez de la niñez, ¿no es cierto?, luego de un trámite que establece la declaración de la Haya, sí, verificando y garantizando el derecho de las dos partes y sobre todo el derecho a la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, recuperar y hacerle que ese niño vuelva al lugar en donde debe estar. Felipe Torres Borja conversó con nosotros hoy en la tarde, hoy en la noche. Juez de la familia, profesor universitario, un destacado profesional de la ciudad de Cuenca. Juez de la familia y la niñez, con conocimiento de causa se habla en el programa de Tintos y Papel. Muchas gracias, Felipe. Ya comenzaremos en otra ocasión. Buenas noches. Gracias, Marco, a usted y a todos quienes nos escuchan. Una buena tarde.